Café Caliente Noticias. Informaciones claras, objetivas y en caliente. Protagonistas de la noticia. En caliente, en directo. Informaciones al instante, en caliente. Comentarios con la rapidez que implica los temas más candentes de la actualidad nacional, regional y local. Reflexiones con la calidez que involucra el sentir de un pueblo. Esto es Café Caliente Noticias. Dirige Leonel Arbeláez Castaño. Café Caliente, para quemarse la lengua. Análisis. Los temas de actualidad tratados con profundidad para que usted forme su propia opinión. Análisis. ¿Cómo no? Hoy estamos en Análisis. Nuestros analistas invitados, la doctora Lina María Naranjo. Ella es especialista en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho de Tierras. El doctor Samuel Guzmán López, doctor en Desarrollo Sostenible. William Gaviria, magíster en Proyectos. Y Jonier Cardona, doctor en Economía. Doctora Lina María, buenos días, ¿cómo me le va? Bien, buenos días. No, tengo dificultades con el sonido de la doctora Lina María. Doctor Samuel, buenos días, ¿cómo me le va? Muy buen día, Leonel, para su equipo de trabajo y nuestra amable audiencia. Muy bien, muchas gracias. Doctor William Gaviria, buenos días. Muy buenos días, doctor Leonel, al doctor Samuel y a todo el equipo de trabajo, a Lina y a todos nuestros oyentes y seguidores, un cordial saludo. Bueno, y pues queremos hoy abordar el tema desde las expectativas. Crece la expectativa en torno al nuevo gobierno de Gustavo Petro. En ese sentido, quiero conocer inicialmente la opinión de nuestros analistas. Doctor Samuel, iniciando. Muy bien, el gobierno del presidente electo está siendo un gobierno que yo lo defino como un equipo de encuentro. No es un gobierno de unidad como tradicionalmente se ha venido tramitando en los últimos años en Colombia, a partir de un ganador a la presidencia de la República y el sumar a los demás movimientos o a la mayoría de movimientos y grupos políticos a su alrededor en torno a un propósito nacional que es el programa de gobierno que ha presentado el candidato ganador. En este caso, el presidente Petro, entendiendo la diversidad, primero política del país, también social, económica, pero en segundo lugar, entendiendo también la necesidad del cambio, está convocando a un encuentro. Aquí no es un gobierno de unidad, sino un encuentro de diferentes, un encuentro de diversidades, un encuentro de doctrinas políticas que puedan ayudar a gobernar al país. Y en ese sentido, pues por eso ha nombrado hasta ahora un ministro conservador, un ministro liberal y una ministra que parece ser de los grupos de intelectuales del país, que es la ministra de Cultura, que son los tres ministros que hasta el momento ha logrado consolidar. Doctora Lina, a ver si se mejoró el sonido. Buenos días, doctora Lina, ¿cómo le va? Buenos días, Leonel. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Y la pregunta que les formulo a los tres, ¿crecen las expectativas en torno al nuevo gobierno? Doctora Lina y doctor William. Leonel, pues yo lo que veo hasta ahora es que el presidente electo está designando un gabinete por sobre todo responsable, serio y conocedor de los temas asignados a cada uno, más allá que un cumplimiento de cuotas para unos partidos que hayan manifestado ser de gobierno, que hayan manifestado su apoyo durante la campaña. Creo también que otra cosa que puede esperar el país y me parece muy importante es un respeto a la separación de los poderes y a las instituciones mismas. Eso también me parece muy importante porque tal vez ese era uno de los principales miedos de la gente. Muchas personas tenían miedo que no iba a respetar las instituciones, aunque no veo muy claramente por qué si los antecedentes
de Gustavo Petro ha sido respeto a las instituciones, pero pues ese era uno de los miedos. Entonces creo que eso también va quedando bastante claro. Seriedad y respeto a la institucionalidad y estabilidad, porque es indudable que la designación del ministro Campo en la cartera de Hacienda, no estamos hablando precisamente de un economista de extrema izquierda, de alguien que pueda generar algún temor de que vaya a acabar con la economía, como era otro de los grandes miedos. Entonces yo en principio saco como esas tres conclusiones: seriedad en el gabinete, estabilidad y respeto en la economía y respeto a las instituciones. Es así como lo macro inicialmente. Doctor William. Bueno, las decisiones que está tomando el presidente electo en esta primera fase, a mi juicio, lo que intentan es tranquilizar a esos sectores que más resistencia han tenido a que lleguen cambios que van a modificar y alterar lo que ha venido sucediendo en Colombia. La sola designación del ministro de Economía o el ministro de Hacienda era la exigencia principal de sus opositores más radicales, que se conociera el nombre. Y una vez se conoció el nombre de José Antonio Campo, un hombre que es conservador, un hombre que es pulcro en el manejo de las finanzas, pero un hombre que es serio y que alcanza acuerdos con diferentes sectores de la población, empezó a tranquilizar absolutamente a todo el mundo. Era como lo principal que se estaba esperando. Por otro lado, ha venido tomando algunas decisiones, o por lo menos mandando mensajes muy gruesos en torno a la defensa de la naturaleza, en torno a la defensa de los animales, de los derechos humanos, etcétera. El hecho de que haya asistido a la entrega del informe de, ¿cómo se llama, doctora Lina? De la Comisión de la Verdad, ¿sí? Eso le da tranquilidad a un grueso sector. No obstante, pues hay resistencias todavía, pero a mi juicio, las decisiones que se están tomando en este primer momento le están tratando es de consensuar y de ganar, como estar rodeado de la mayor parte de la población de base en términos generales y de muchos empresarios que seguramente van a querer invertir en Colombia. Sí, decisiones que ya está tomando el presidente Gustavo Petro. Empezó, no sé si la expresión sea esta, pero empezó a gobernar desde antes de posesionarse. Lo pongo entre comillas gobernar porque todavía no, pues obviamente todavía no es oficial, pero empezó a conformar el gabinete, pero también a hablar de temas bastante gruesos. Por ejemplo, lo que acaba de decir José Antonio Campo, el ministro de Hacienda, ayer, cuando dice que no va más el día sin IVA y que el día sin IVA solamente ha beneficiado a unos importadores, productos extranjeros, y no se ve el beneficio para las clases más necesitadas. Les quiero hacer esa pregunta siguiente, doctor Samuel, doctora Lina, doctor William. A mí el nombramiento del doctor Ocampo no me parece un cambio trascendental. Creo que es un movimiento muy conservador. José Antonio Campo es un economista ortodoxo que practica fundamentalmente la economía de mercado, y la tranquilidad que le da es a los mercados, como llama esa economía ortodoxa, digamos, el referente político económico fundamental en el que se desenvuelve el país, para tranquilizar fundamentalmente a los gremios económicos y a los grandes conglomerados. Lo del día sin IVA seguramente que es un anzuelo que se está lanzando con el cual negociar adelante, pero no creo que haya muchos cambios en lo económico, y ahí empiezo yo a creer que el gobierno de Petro empezará también a patinar con relación a la respuesta que debe dar a las clases sociales que nunca han gobernado, que no han tenido representación en el país, a la mayoría del pueblo, que son los estratos 1, 2 y 3, que no gobiernan ni gobernarán y que tienen una expectativa puesta en un gobierno por el cambio. Y económicamente el cambio no va a ser nada diferente a un poco más de lo mismo que hemos venido observando en los últimos años. Una reforma tributaria, algunas decisiones y ajustes económicos, diálogo con el Banco de la República,
ajustes en la política monetaria, obviamente en cabeza del Banco de la República y otras cosas más, pero la economía va a seguir siendo la misma y los voceros de la economía de este país, que es el verdadero poder, van a seguir siendo los gremios económicos y los grandes conglomerados que el país tiene. Doctora Lina. Leonel, voy a como a tomarlo en dos puntos porque usted arrancó con la reflexión respecto a que pareciera que ya está gobernando Gustavo Petro. Pues en parte sí, no en cuanto a la toma de decisiones, pues que ya tengan un efecto jurídico, porque obviamente todavía no lo es, pero efectivamente el peso de él como presidente electo y como futuro presidente es tan potente que cualquier acción u omisión de Gustavo Petro en este momento ya tiene un impacto muy grande, tanto a nivel social como a nivel económico. Ahora, no es que él se quiera, pues yo no interpreto como que él se quiera de alguna manera apoderar ya de un escenario que no le corresponde. Lo que pasa es que también hay un vacío innegable, es decir, lo que pasó la semana pasada, hoy hace 8 días, con la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, donde el presidente no fue, es decir, comparemos, por ejemplo, dos actividades del presidente esta semana. Por una parte, se niega a ir a recibir el informe de la Comisión de la Verdad y se negó a recibirlo a primera hora porque, ojo, se inventó un viaje, pero le dijeron, no, entonces vamos y se lo entregamos a usted a primera hora, pues porque usted es el presidente y debería ser el primer colombiano en recibirlo. No, tampoco. Dijo que mandaba a su ministro del Interior, tampoco fue cierto. El padre de Ruz se equivocó cuando dijo, le presentó pues el saludo al ministro, el ministro tampoco fue. Estaba Gustavo Petro. Gustavo Petro es el presidente electo y terminó recibiendo el informe, Leonel. Entonces, o sea, no es que él se esté de alguna manera apoderando de un escenario que todavía no le corresponde, es que realmente hay un vacío y comparémoslo con lo otro del presidente. No fue a eso, pero fue a una cosa tan ridícula como la entrega de unos premios en la fiscalía en los cuales le entregan, hágame el favor, el despropósito, el premio Enrique Lou Murtra al Enrique Jaimes, y a eso sí va el presidente. Entonces también tiene que ver con él. Ahora, con respecto al tópico que abordaba aquí el doctor Samuel Guzmán, yo tengo una interpretación, digamos, semejante en el sentido de que no hay un cambio, pues, profundo, radical, que vayamos a pasar a una economía de izquierda, pero es que si el gobierno pretende ser serio, no puede, y sobre todo, si pretende que los cambios sean a largo plazo, es decir, es claro, y por eso no es la primera vez que lo digo en este programa, Gustavo Petro va a tener dificultades con la extrema izquierda, porque él no va a poder cumplir con todo, pero sí puede sentar las bases para unos serios, para una serie de futuros gobiernos progresistas enmarcados en una socialdemocracia y en una economía sí capitalista, pero que realmente obedezca de alguna manera a ese Estado social de derecho que nos plantea la Constitución del 91. Y para eso ese cambio no puede ser brusco, radical. Colombia no tiene una economía lo suficientemente potente, no tiene una base petrolera como la que tuvo Venezuela en su momento para decir, pues no me importa inclusive si me imponen sanciones. Y aún con esa caja que le daba el petróleo, la imposición de sanciones le generaron una cantidad de dificultades. Ahora estaban mencionando, al parecer hay un grupo económico que, por ejemplo, ya sacó 1.500 millones de dólares de una tacada. Eso genera un impacto en la economía. Entonces, a mí sí me parece, yo sí estoy de acuerdo con que vaya siendo un poco conservador y ortodoxo en la toma de decisiones en materia económica. Doctor William. En torno a las expectativas en lo social, ambiental y todo lo que es la defensa de la naturaleza, creo que ha tomado decisiones acertadas, incluso en torno a la cultura, que ya designó también o mencionó quién iba a ser su ministra de Cultura, y creo que hay un gran sector de la población que venía haciendo una oposición, digamos, razonable, que viene adhiriéndose a las propuestas que ya como mandatario o presidente electo ha venido tomando. No obstante, aunque Samuel tiene razón en que las decisiones de este ministro de Hacienda son bastante ortodoxas y muestra que no va a haber cambios sustanciales, con eso tranquiliza a unos, pero preocupa a otros, porque quienes votaron por Gustavo Petro
esperando que esto cambiara de la noche a la mañana, pues hoy se están frustrando, porque ven que se están tomando unas decisiones que a juicio de un sector de la ciudadanía, pues van a tardar mucho los cambios. No obstante, creo que ha mandado unos mensajes muy claros. El hecho, por ejemplo, de lo que pregunta el doctor Leonel en el sentido del día sin IVA. Con el día sin IVA, lo que se ha venido favoreciendo, primero, es una apariencia de crecimiento económico, porque con eso se fortalece el sector del intercambio, de la venta de mercancías y no el aparato productivo. Entonces, ahí ya hay un engaño con el cual se venía trabajando en el gobierno anterior. Por otro, se viene favoreciendo a un sector de importadores de productos, pero peor aún, se ha venido fortaleciendo y reconciliándose con el sistema financiero, porque más del 70% de las compras del día sin IVA son con tarjeta de crédito, sobre todo. Lo que se ganaban por el IVA se pierde con las medidas tramposas de los empresarios, de los comerciantes y con el cobro de la cuota de manejo, etcétera, etcétera. Es decir, los costos financieros opacan ese 19% y lo acaban. Finalmente, me parece que pues no va a haber cambios extremos, porque este no es un gobierno de izquierda, es un gobierno progresista que va a dar unos cambios y va a hacer unas avanzadas, creo que bastante importante, sobre todo en torno a la paz en Colombia. Creo que eso va a cambiar en el futuro inmediato y se van a dar decisiones muy importantes en el futuro próximo que así lo van a indicar. Entonces eso tranquiliza a un gran sector de la población. Y por el otro, en lo que tiene que ver con la manera como se va a seguir construyendo toda la estructura tributaria, porque va a configurar de manera diferente lo que es el cobro de impuestos en este país, así como para mencionar dos cosas en este momento del análisis nada más. O sea que creo que en Colombia en este momento hay una oposición que no va a cambiar su posición, pero sí hay unos sectores que tenían mucha desconfianza y que han venido ganándola en este tiempo, en estos 25 o 30 días de la elección del presidente electo. Doctor Samuel, quiero detenerme un poquitico en el tema eminentemente político, de acuerdo con las fuerzas que han mostrado su apoyo desde el Congreso para el presidente electo Gustavo Petro. ¿Cómo lo mira usted, doctor Samuel, que ha estado tan involucrado en la política durante un tiempo? ¿Cómo mira esas fuerzas que hacen parte de ese bloque mayoritario que tendrá en el Congreso, en el Parlamento colombiano, el señor presidente Gustavo Petro? Es que salvo el Centro Democrático, a quien le toca hacer oposición, no obstante que el expresidente Uribe ya se reunió y dialogó con el presidente electo Gustavo Petro, todos los grupos van a estar tratando de hacer parte del gobierno, porque esa es la costumbre política del país. Los partidos políticos tradicionales han sido puesteros, gobiernistas, y se acomodan a cualquier asunto o a cualquier caso en este momento a un cambio trascendental, porque políticamente nunca había ganado la oposición en Colombia, siempre lo habían hecho los partidos tradicionales. Y tampoco hay que llamar a la esperanza ni creer que estamos logrando un cambio trascendental por el hecho de que todos los partidos políticos se van a volver partido de gobierno, porque todo lo que están es defendiendo dentro de la estructura política del Estado la participación que ellos tienen en ese y han tenido en esos gobiernos. Entonces el partido de la U, seguramente que los conservadores, los mismos liberales, etcétera, van a estar todos haciendo parte del gobierno que está conformando el presidente Petro, pero fundamentalmente yo creo que es por una situación más de acomodo político y no de convicción, ¿sí? Van a estar en donde tengan la oportunidad y la posibilidad de intervenir en el presupuesto, de obtener cargos públicos, de vivir de contratos y otras cosas más, porque eso es lo que le da el oxígeno a los partidos políticos tradicionales en Colombia. Sin ello, muy seguramente no subsistirían, porque se volvieron unas casas de empleo o unas agencias políticas que no tramitaron nunca las verdaderas reformas estructurales que el país necesitaba. Y cuando el país votó por el cambio, pues les mandó un mensaje
trascendental, ¿cierto? O cambian o los cambiamos, y aquí prácticamente se buscó cambiarlos, no obstante que muchos de ellos ahora se van a arrimar al gobierno y van a tratar de hacer parte del mismo. Ahora, hay que buscar, y creo que eso es lo que está haciendo el presidente Petro, buenos nombres que haya en esos partidos políticos tradicionales, que los hay, que puedan hacer parte del gobierno y contribuir al cambio que se está proponiendo, y obviamente a esa transición de la que habla el doctor William Gaviria, que seguramente se hace necesaria y que será parte de lo que vivamos en estos 4 años de gobierno del presidente Petro. Doctora Lina. Es que mire, con respecto a ese aspecto que abordaba el doctor Samuel Guzmán, o sea, es que no podemos olvidar que aquí en una campaña política lo que está en juego es justamente el acceso al poder. O sea, es el poder, y cuando efectivamente los partidos empiezan a manifestar sus decisiones y sus apoyos, pues también lo están manifestando en la forma de ejercer ese poder. Ahora, a mí no me parece necesariamente mal que lleguen, es que eso es lo que hay, y es que cada partido y cada personaje de esos representa un grupo de colombianos importante. Por eso a mí no me pareció terrible que se reuniera en su momento con Álvaro Uribe Vélez, pese a todo, y pues creo que es claro, por lo menos en lo que a mí concierne, mi posición contraria a esta persona, pero yo tampoco puedo desconocer que ese señor representa más de 10 millones de colombianos, para los cuales efectivamente, o para algunos de los cuales contar de alguna manera con esa persona cercana al poder, y lo mismo aplica para los demás partidos políticos, pues es también una manera de participar. Y finalmente lo que sí de alguna manera hizo la promesa el candidato Petro en su momento era que iba a gobernar con todos y para todos. Entonces no es necesariamente malo que los partidos tradicionales participen. La pregunta es ¿quién? ¿Por qué? Porque es que si nosotros miramos hacia atrás, por estas mismas cuotas burocráticas, también hemos conocido personas competentes, como el mismo José Antonio Campo, como Cecilia López, como Alejandro Gaviria, como tantos otros. Entonces, no necesariamente son malos. La pregunta es quién, y como ustedes lo han manifestado, pues sí pareciera, por lo menos, estar enfocándose en que cada designación sea buena, en que sea una persona competente, preparada y que esté dispuesta a marchar en ese camino de ese capitalismo más social y de ese gobierno socialdemocrático que creo que es lo que nos ha prometido el hoy presidente electo Gustavo Petro. Doctor William. Bueno, yo digo 3 cosas. La primera es que el pacto histórico se va a convertir en un gran frente amplio. Ya empezó a dar pues los mensajes de que hacia allá va. Y un frente amplio tiene la confluencia de diferentes y de diversos sectores, incluyendo a sectores de la oposición que están de acuerdo en ciertas líneas de acción y de gobierno y quieren participar de ellas. Entonces, eso pues tiene unas características. Ya se ha vivido en Uruguay y en otras partes del continente que ha sido exitoso. Creo que lo que está buscando el actual gobierno es, o más que todo, más Gustavo Petro, es conformar un frente de unidad nacional frente a ciertos temas muy complejos que concitan a que haya unos consensos. Lo segundo es que ese frente está compuesto por más del 60 o 70% lo conforman personas que son de la base, que son campesinos, mujeres, indígenas, negritudes, etcétera, etcétera, que no quieren ser gobierno, lo que quieren es que se les solucione sus problemas, y creo que hacia allá puede conformar un gobierno con actores políticos de cualquier otro partido que trabaje en ese sentido. Y finalmente quiero decir, o debo decir, que ese frente tan amplio, tal como se ha venido construyendo hasta ahora, después de que fue elegido como presidente, al cual se han acercado los conservadores, Cambio Radical y todos los sectores que muchísimos otros actores de la población le tienen un poco de resistencia, lo que va a generar es problemas internos al interior del pacto histórico para su propia toma de decisiones, porque hay que buscar consensos. Allí no pueden ir una aplanadora a tomar decisiones por encima de los que están llegando.
y seguramente va a generar unas resistencias, pero creo que hace parte de la democracia y que hace parte también de la construcción de unos modos de tomar decisiones, no como las que hasta ahora se han tomado, sino que sean más trabajadas, más incluyentes y que se le dé participación a los diferentes actores políticos que hay en el país, que es lo que ha buscado por lo menos el pacto histórico. Bueno, y por último, de a minuto para nuestros analistas, hay quienes empiezan allá a mofarse, a reírse, burlarse de la juventud en el gobierno de Petro. Entonces dicen que, bueno, que el kinder de Petro, el señor Álvaro Leiva, 79 años, José Antonio Campos, 78, y la señora ministra de Cultura, no recuerdo, pero tiene más como 77 años, no recuerdo el nombre de ella, si alguno de ustedes me la recuerda. Bueno, esas personas tan añosas, claro que quienes están cuestionando son aquellos que estaban respaldando a Rodolfo Hernández para presidente de la República con 78 añitos. No sé, bueno, pero quiero conocer la opinión de ustedes, doctor Samuel, doctora Lina y doctor William. Leonel, el kinder terminamos siendo nosotros, ¿cierto? Si de edad se trata, nosotros somos el kinder. A ver, hay que esperar a que termine de confeccionar su equipo de trabajo, equipo de gobierno, para decir si la juventud va a tener participación o no. Seguramente que sí. Ahora, ¿cuáles son los cargos estructurales en los que va a actuar esa juventud? Y cuáles son esos representantes que van a llegar a hacerlo, está por verse. En lo fundamental, que es lo económico, yo sí guardo mis reservas. Creo que el verdadero poder es el poder económico, y económicamente no va a cambiar estructuralmente nada en el Estado colombiano. Van a haber cambios cosméticos, estéticos y otras cosas, pero mientras no cambie esta economía que estamos viviendo, este capitalismo salvaje, difícilmente podremos hablar pues de un progreso o un cambio trascendental en Colombia. Doctora Lina. Sí, la ministra Patricia Ariza, que ha sido muy bien recibida esa designación en general por muchos sectores, por sectores de la cultura, por sectores periodísticos, por quienes la conocen ahora. En cuanto a ese sarcástico kinder, pues la verdad, a mí me gusta, es decir, la expectativa de vida de nosotros ha aumentado, no sé, entre 20 y 30 años, pero entonces pretenden que una vez cumplimos los 58 las mujeres, los 62 los hombres, entonces enviarnos, pues enconcharnos, dejarnos en un ostracismo como si ya fuéramos unos seres perfectamente inútiles, y es un despropósito. Yo creo que para que haya un equilibrio hay que contar también con la experiencia de estas personas. Muy seguramente hay otras carteras que son propias para personas mucho más jóvenes, como ciencia, como TICS, como deporte, como ambiente. Es decir, yo creo que aquí vamos a ver una mixtura. Lo que pasa es que en este momento Gustavo Petro, sobre todo teniendo en cuenta Cancillería y Hacienda, pues ha hecho designaciones de personas que requieren efectivamente mucha experiencia. Y usted puede ser un genio de 35 años, pero por más genio que sea, no tiene semejante recorrido y semejante experiencia para manejar o las finanzas de un país o para manejar todas las relaciones exteriores. Entonces, yo particularmente no tengo ningún problema, y apenas van 3 carteras, es que son, no sé, 14, 15, son muchos los ministerios, uno que falta por crear. Entonces yo creo que no necesariamente porque en estos 3 haya 3 adultos mayores, ya tenemos que pensar que todo el gabinete ministerial y que todos los departamentos administrativos y todas las direcciones de los demás institutos y unidades del Estado van a estar en cabezas de personas también pues adultas mayores, pero es que estamos hablando de unas carteras que requieren. Ahora, Patricia Ariza, si bien estamos hablando de cultura, pues no es una persona muy joven, pero por su formación y por su trayectoria, efectivamente tiene un conocimiento profundo de este sector, de las necesidades de este sector y de la interacción
con lo público. Es que nosotros no podemos olvidar que es muy distinto el sector privado al sector público. Y a pesar de ser una persona mayor, por eso mismo tiene ese conocimiento profundo. A mí me parece muy bien. ¿Cómo no? Y un minutico, nos volamos un poquitico, pero un minutico, doctor William. Sí, la nueva ministra va a hacer un Ministerio de Cultura que es un estallido de cultura para de Colombia para la paz, para la colombianidad diversa. Es decir, va a ser una mujer que va a buscar la identidad para dinamizar la paz. O sea que creo que es un buen nombramiento. Y finalmente, simplemente que en esta primera fase de gobierno, ese kinder se tiene que quedar esperando, para llamarlo así, porque se necesitan personas con kilometraje, con perrenque para gobernar y con aceptación de los diferentes sectores, y los jóvenes pueden haber muy buenos, pero tienen cierta reticencia. Por lo tanto, hay que esperar que la mayoría de quienes van a ser ministros y van a ocupar las principales carteras y secretarías van a ser personas con experiencia y con reconocimiento nacional y con aceptación de los diferentes sectores. Creo que en esta primera fase, a pesar de que tengo muchas diferencias y alguna expectativa negativa en torno a cosas, creo que en esta primera fase las cosas van marchando como el país necesita. Bien, gracias, doctora Lina, doctor Samuel, muy gracias, doctor William. Muy amables, ellos son analistas invitados de Café Caliente Noticias. Voy con mensajes y ya viene la parte última. En Crédito Confamiliar tenemos todo lo que necesitas. Accede a las mejores tasas subsidiadas del mercado en líneas como vivienda, ahorro programado, crédito hipotecario, mejoramiento de vivienda, compra de vehículo, compra de cartera, libre inversión, crédito subsidio, crédito educativo, salud, crédito vacacional y crédito empresarial. Consulta más información en www.confamiliar.com/crédito. Campaña Prevención de la Violencia Intrafamiliar, familia sinónimo de amor, respeto, diálogo. No permitamos que la violencia le gane a lo que realmente vale la pena. Todas sus fuerzas deben estar dirigidas a mantener la unidad familiar. Construyamos Colombia, lo invita a que le pongamos amor a la vida y no le demos espacio a ninguna forma de violencia. Café Caliente Noticias. Informaciones claras, objetivas y en caliente. Protagonistas de la noticia. En caliente, en directo. Informaciones al instante, en caliente. Comentarios con la rapidez que implica los temas más candentes de la actualidad nacional, regional y local. Reflexiones con la calidez que involucra el sentir de un pueblo. Esto es Café Caliente Noticias. Dirige Leonel Arbeláez Castaño. Ciudadanía y tecnología juntas en la protección de los recursos de todos los colombianos. Descarga numeral Control App y ayúdanos a proteger los recursos públicos. Contraloría General de la República. Bueno, nos vamos, pero nos quedamos. Natalia Ocampo, Marta Salazar, Daniela Díez y Leonel Arbeláez. Les decimos mil gracias. Al mediodía volvemos con las noticias, siempre a nuestro estilo. Hasta entonces. Análisis. Los temas de actualidad tratados con profundidad para que usted